Bien, buenas noches a todos. Hoy no me tocaba compartir a mí, me tocaba a Miguel, pero por unas fallas técnicas que hemos tenido en cuanto a la filmación, bueno, vamos a compartir algunos pasajes y bueno, le voy a usurpar el lugar. Para la próxima vamos a ver si podemos solucionar esos temas y de esa manera que Miguel también pueda compartir el mensaje. Bueno, yo quisiera en esta noche compartir tres personajes. Brevemente tenemos un devocional, pero quisiera compartir de tres personajes que hablan acerca de la oración de una manera muy contundente, muy poderosa, muy efectiva, muy visible. Yo quisiera que me acompañen a 2 Crónicas, capítulo 6. Este capítulo habla acerca de la dedicación del templo. ¿Se acuerdan? David tenía una carga en su corazón porque había ganado batallas, tenía una posición geográfica adquirida gracias a las batallas, había conseguido económicamente un buen pasar para la nación, pero le faltaba algo y tenía una carga y decía: no tiene casa Jehová, no tiene un lugar donde reposar. Y Dios le dijo: bueno, hacé casa, y le dio todas las instrucciones de cómo iba a ser la casa. Y es algo maravilloso ver cómo va mostrando cada una de las cosas que tenía que tener esta casa. Pero Dios le dice a David: vos no lo vas a hacer porque tus manos tienen mucha sangre, tu hijo lo va a hacer. Y Salomón es el que empieza a construir y hace este edificio maravilloso, este templo que según la Biblia tenía unas características asombrosas: oro, plata, piedras preciosas y un montón de cosas que eran de mucho valor, telas, pieles. Y uno ve todo eso y se da cuenta que lo más rico de ese momento estaba en ese lugar, lo más valioso. ¿Pero por qué? Porque en ese lugar iba a estar la presencia de Dios. Y es algo asombroso, ¿no?, ver esto, cómo construye Salomón este templo. Y cuando llega el momento de dedicarlo, de poder pedirle a Dios que Dios more en ese lugar, en ese templo, él hace algo maravilloso delante de todo el pueblo. Dice el capítulo 2 de Crónicas, el versículo 13, que él se puso, dice, sobre sus rodillas. Versículo 13 dice: y se puso sobre él, dice, y se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra. Y esa fue el comienzo, el principio de encomendar ese lugar, arrodillarse y hablar con Dios. Salomón, un hombre que tuvo muchas bendiciones también, porque fue el hombre más sabio en la tierra en ese momento, y tuvo más poderío que el mismo David por las mismas capacidades que Dios le había dado. Por lo tanto, el reino era superior en un montón de cosas al de David. Y este hombre se arrodilla delante de Dios y empieza a hablar con Dios, para que Dios pose en ese lugar. Y me asombra este capítulo. Este capítulo tiene más de 10 versículos que habla acerca del diálogo que tiene él con Dios, y le pide y habla con él. Y hay una charla entre Salomón y Dios. Fíjate que en el versículo 19 del mismo capítulo, 2 Crónicas, capítulo 6, versículo 19, dice: mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová, Dios mío, dice, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Un pedido a Dios: estate atento a mi ruego, a mi oración. Salomón sabía que lo mejor que podía hacer era hablar con Dios, porque Dios lo iba a guiar en todas las cosas. Fíjate que el versículo 20
Dice que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. 21 habla que oigas el ruego de tu siervo y de su pueblo, tu pueblo Israel. 23, tú oirás desde los cielos. 24, y rogaré delante de ti en esta casa. 25, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel. Fíjate que permanentemente en esta dedicación Salomón está mostrando, tiene que haber un diálogo, una charla entre Dios y el hombre, entre Dios y su pueblo. 27, dice, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. 29, tu oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre. O sea, eso es lo que él pedía, oración, ruego, charla, diálogo. ¿Entre quién? Entre Dios y el hombre. Salomón dice, vos vas a escuchar. La gente que estaba alrededor estaba escuchando y viendo la dedicación de Salomón plenamente, pero lo más asombroso es cómo Salomón exalta que tiene que haber una relación íntima con Dios. Versículo 30, tú oirás desde los cielos. 32 también dice lo mismo. El 33 dice, tú oirás desde los cielos. 35, tú oirás desde los cielos. Dice la oración y menciona, ¿no? Dios está escuchando permanentemente lo que sus hijos, su pueblo, está clamando. 38. Fíjense esto, si se convirtieren a ti de todo corazón y de toda su alma. Qué bárbaro, ¿no? Y oraren, después dice. Qué impactante es eso, ¿no? Hay un proceso que uno tiene que tener. Dios escucha, como decíamos, a sus hijos y a su pueblo. Si se convierten a Él de todo corazón y claman a Él, Dios escucha. Jeremías, ¿se acuerdan que dice, clama a mí, yo te responderé? Salomón también dice lo mismo, con estas características, pero fíjese cómo termina esta dedicación, es algo que impacta, y yo quisiera que prestes atención a esto. En el versículo 1 del capítulo 7, cuando Salomón dice, acabó de orar, dice, descendió fuego de los cielos, y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Impactante, ¿no? Cuando él termina de orar, de hablar con Dios, Dios se muestra de una manera poderosa, haciéndose cargo de ese lugar. Esta es mi casa. ¿Y cómo lo hace? Con fuego del cielo que consumió el holocausto y las víctimas del holocausto, no lo que se estaba dedicando a Dios. Dios lo consumió como un olor grato, fragante, y moró en ese lugar. ¿Qué paralelismo uno puede hacer con nuestras vidas, no? Porque vos y yo estábamos en una situación quizás parecida a la de Salomón. En un momento conocíamos de Dios, pero llegó un momento que tuvimos que tener un encuentro con Él y empezar a hablar con Él. Y cuando empezás a hablar con Él, ¿por qué? Porque creíste en Él de corazón, porque te arrepentiste, empezás a tener un diálogo con Él, maravilloso, donde vos sentís todo el poder de Dios, porque Dios entró a tu vida, Él limpió tu pecado, Él transformó tu vida, limpió todo lo que había dentro, y Él empieza a morar. Y eso nos hace poderosos, porque estamos llenos del Espíritu Santo. Y Salomón lo que dice es, seguí de esa manera, hablando, comunicándote. Por eso es que tantos versículos hablan de esa comunión y esa relación que tiene que haber entre Dios y el hombre, entre Dios y su pueblo. Hoy podemos decir entre vos y Dios, entre la iglesia de Juncal y Dios, porque tenemos que clamar, tenemos que hablar, tenemos que tener una relación con este Dios maravilloso. Termina este versículo diciendo, ¿no es cierto?, se notó ese poder. ¿Por qué? Porque Dios moraba en esa casa. Dios mora en tu vida y en mi vida. Y se tiene que notar ese fuego. Ese fuego que viene de parte del Espíritu Santo, que obra de una manera tal
que nos hace tener esa relación con Dios y saber que Él nos perdona, que Él nos ayuda, que Él nos dirige. Salomón sabía eso y vivía de esta manera. Que vos y yo podamos vivir de esta manera. Pero el segundo personaje que quisiera que podamos compartir está en Nehemías, en el libro de Nehemías. ¿Quién es el personaje? Nehemías mismo. Nehemías capítulo 2. Este hombre me hace también pensar y reflexionar, ¿no? Cómo él tenía una comunión íntima con Dios, pero también tenía una carga, y cuando él tenía una carga, así como David tenía la carga, porque Dios no tenía una casa donde morar, Nehemías tenía una carga, porque la ciudad donde su pueblo, Israel, vivía estaba destruida, porque los muros estaban destruidos, porque la verdad estaba desolada esa ciudad, y él tenía una carga. Y él habla con Dios. Y eso es algo lindo de poder ver, la relación que tenía Nehemías con Dios. Una relación que es relámpago. Me encanta este versículo del capítulo 2. Acompáñame a leer. Si te acordás más o menos la historia, él era copero del rey, él tenía una carga porque se había enterado de cómo estaba su ciudad deteriorada, destruida, y cuando él se presenta delante del rey, su semblante había cambiado, y el rey lo notó. Se ve que tenía una afinidad con este rey, una relación, porque era alguien de confianza del rey, era el copero, el que probaba el vino si estaba envenenado, el que probaba la comida si estaba envenenada o no. Por lo tanto había una relación también de afinidad, alguien de confianza. Y el rey lo conocía y le dice: ¿qué te pasa? Tenés un semblante distinto, o sea, tu cara dice algo. Algo lo tenía mal a Nehemías. Y él habla con el rey. Y fíjate lo que le dice al rey. Le cuenta la situación, y en el versículo 4 del capítulo 2 de Nehemías dice así: me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Rápido en ese texto, pero si no te diste cuenta, Nehemías hizo algo muy importante. En ese rato que estaba hablando con el rey, que le estaba contando lo que a él le pesaba, dice que él oró a Dios. Y cuando ora a Dios, al toque nomás le dice al rey: esto es lo que yo necesito. Porque el rey le había dicho: ¿qué cosa pides? Y ni bien termina de charlar Nehemías con el rey ¿qué hace? Dice: bueno, las cartas están a tu disposición. Y uno ve en eso también la relación que Nehemías tenía con Dios. Porque él tenía un cariño por el pueblo de Dios. Y porque él, sabiendo de esto, tuvo una carga. Y cuando tuvo la oportunidad, habló con Dios. Y rápidamente Dios le dio sabiduría. Uno dice: no, ya tenía planificado todo, ya sabía lo que le iba a pedir. Quizás sí, quizás no. Pero este versículo simplemente nos dice que él oró a Dios. Fíjate. Entonces dice el versículo 4, entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey. O sea que él oró, imagínate: Señor, ayúdame porque le voy a pedir esto, esto y esto, y bueno, necesito tu ayuda para que haya gracia delante de los ojos del rey. O quizás más corta la oración, no sé. Pero ¿sabes qué? La oración corta o larga es escuchada por Dios. Y es efectiva una oración corta en un momento de necesidad. Señor, ayúdame. Y es efectiva la oración larga en un tiempo de comunión. Señor, acá estoy, quiero charlar con vos. Y empezás a hablar con Él. Son distintas necesidades, distintos momentos, distintas cosas que uno puede hablar y recibir la bendición de Dios, de tener una respuesta contundente. Que nos guste o no es otra cosa, pero la respuesta de Dios está, porque Él está atento, como decía Salomón,
a toda nuestra oración, a nuestro clamor, a nuestra necesidad. Por lo tanto, este segundo hombre nos marca también esa relación que tenía con Dios. Y que cuando tenía una carga, la echaba delante de él. David tenía una carga, Nehemías tenía una carga. Y acompáñame al último personaje, Job. Vamos a Job, capítulo 42, terminando el libro. No vamos a pasear por todo el libro de Job. Es maravilloso poder leer este libro y ver las enseñanzas que nos deja. La relación que él tenía con Dios y la relación que Dios tenía con él. Es algo también lindo de ver, que Dios tenía relación con él. ¿Te acordás? Al principio dice, ¿no viste a mi siervo Job? Un hombre justo. Dios estaba hablando. ¿Con quién? Con Satanás. Y Dios le dice a Satanás, mirá, fíjate a este es mi siervo. Qué lindo sería que Dios pueda decir lo mismo de vos y de mí. ¿No viste a mi sierva? ¿No viste a mi siervo? Él es mi siervo. Él está trabajando para mí, él tiene relación conmigo. Él sabe lo que yo quiero. Porque el siervo obedece a su amo. Y vos y yo tenemos que ser obedientes a nuestro amo. A veces nos gusta la palabra líder. Está bueno liderar, estar trabajando y llevar adelante, pero me encanta la palabra siervo. El estar sirviendo a aquel que merece ser servido. Y el Señor lo merece. Y en el capítulo 42, si vos te haces un repaso de lo que fue la vida de Job, Job perdió familia, perdió sus bienes, porque perdió todos sus animales, perdió su salud, porque empezamos a ver su salud estaba deteriorada. Sus amigos le decían, mirá, habla en contra de Dios y listo, morite de una vez por todas. Y Job decía, ¿cómo voy a hablar en contra de mi Dios? ¿Qué voy a recibir el bien y no el mal? Ahora, Job mencionaba todo esto, pero la verdad que en un momento él decía, Señor, quítame la vida, porque ya estoy cansado. Tanto sufrimiento. Y hay personas que sufren mucho. Pero vos mirá la relación que tenía Job con Dios. En el capítulo 42 de Job dice, respondió Job a Jehová y dijo, a ver, de nuevo, respondió Job a Jehová y dijo, ¿qué? Si respondió Job, quiere decir que Dios había hablado. Por lo tanto, Dios hablaba con Job, claro que hablaba. Dios quería hablar con Job y lo hacía. Y Job contestaba a lo que Dios le pedía, le decía, hablaba. Y hablaba, y a veces quizás parecía loco porque hablaba y quizás no había alguien, porque Dios es invisible y uno puede hablar tranquilamente con Él. Y si alguien lo mira y dice, este está medio loco, está hablando solo, pero él hablaba con Dios de una manera contundente, con convicción. Y eso es algo maravilloso que vos y yo podemos hacer. Y mira lo que dice Job, yo conozco en el versículo 2 del 42, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job sabía que Dios conocía todas las cosas, inclusive los pensamientos de los hombres. Dios conoce tu pensamiento y mi pensamiento. Las cosas que vos querés, Él sabe. Pero Él, ¿qué quiere? Que se las pidas. Y Él te va a dar lo mejor para vos. No lo que vos querés, lo mejor para vos. Y quizás muchas veces lo mejor es eso que vos querés. Y a veces no. Pero cuando Él tiene ese diálogo y esa relación, un hombre que sufrió tanto y que termina el capítulo mencionando esto, ese diálogo que tenía con Dios a pesar de todo el sufrimiento que padeció desde el día que dijo, ¿viste a mi siervo? Un hombre justo, bueno. ¿Qué pasó? Sufrimiento tras sufrimiento tras sufrimiento. Quizás vos estás pasando en este tiempo un tiempo de dolor, de sufrimiento o lo que sea que te esté afectando. Anímate a acercarte al Señor, a depender de Él, a confiar en Él. Termino. Dice este versículo maravilloso de Job, el versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job.
Dios lo bendijo después que oró por sus amigos. Y eso es algo increíble, ¿no? O sea, venía hablando con Dios, pero después dice, menciona nuevamente y oró nuevamente, ¿por quién? Por sus amigos. Aquellos que le decían, mirá, morite, habla en contra de Dios y que se acabe la vida, ya está. Él oró porque eran sus amigos. Dios lo bendijo grandemente después de un tiempo de aflicción. Estos tres hombres, quisiera dejar una pequeña reflexión en cuanto a estos tres. En primer lugar, a Salomón, un hombre que se arrodilló, levantó las manos, clamó a Dios y tuvo una comunión, nos enseñó lo importante que es hablar con Él. Nehemías, un hombre que también oró y clamó a Dios, pero nos decía que aunque sea cortita la oración, es importante hablar con Dios, porque Él nos va a guiar a toda buena obra o a toda buena decisión si clamamos a Él. Y el tercero, aquel que sufrió tanto, pero que nunca perdió esa relación con Dios a pesar del sufrimiento. Anímate a poder ser imitador de estos hombres, arrodillarte y clamar a Dios, a tener quizás una relación cortita con Él cuando vas en el colectivo y orás con Dios, Señor, por esto, por aquello, cortita. O a saber que en un momento difícil no te tenés que soltar de la mano de Dios, porque Él quiere hablar con vos. Que puedas terminar esta noche de oración, clamando a Dios. Quizás en grupo, en familia, solo, pero que puedas orar y decirle a Dios, Señor, no quiero perder esta comunión con vos. Quiero estar cerca tuyo, para que me bendigas, para que bendigas a tu pueblo, que es la iglesia, para que bendigas a Juncal y a toda la iglesia, para que en este tiempo difícil de pandemia y de dificultades y de tantas otras cosas, nuestra relación del Padre con nosotros no se pierda, sino que se afiance y podamos disfrutar una comunión genuina, permanente y agradable en toda. Que el Señor te bendiga, que nos bendiga como iglesia y que podamos disfrutar, ahora que vamos a orar, este tiempo, dándole gracias a Dios y pensando en estos tres hombres que nos marcaron algunas cosas para imitar en nuestra vida. Amén. Nos vemos, si Dios lo permite, después en las otras actividades que tenemos en la semana. Bendiciones.